Hola, aquí estamos nuevamente con Florencia Quesada. Estaba muy contentos de poder continuar con esta conversación que de alguna manera estaba pendiente. La vez pasada, hace un tiempo, conversamos un poco sobre el origen del espacio público principalmente y cómo se fue desarrollando la ciudad entre 1890 y 1930. Conversamos sobre diferentes espacios públicos, sin embargo nos quedaron algunos por ahí pendientes y el objetivo, pues bueno, es hoy retomar la conversación y poder continuar conversando sobre el origen de espacios públicos y cómo la ciudad se fue evolucionando en esta época. Así que bueno, Florencia, ¿qué tal todo? ¿Cómo has estado? Muy bien, Roberto, aquí disfrutando del verano acalorado de Helsinki, que estamos con récord de 30 grados, Wow. como nunca se ha visto en estas latitudes, así que contentos, pero preocupados también porque tanto calor no es usual en estos lugares, pero así estamos con el cambio climático, Sí, así entonces, es. Cambio sudando climático. bajo la guardia. Como que se están juntando un Sí, montón de situaciones ahora de la naturaleza que ya estaban las alarmas por ahí y las estamos viendo ahora y viviendo, ¿verdad? Qué increíble. está estamos viviendo todo lo que ya se avecinaba de hace mucho tiempo y sí, se preocupa uno, Se hizo no realidad. cabe duda. No, no, Sí, qué sí, complicado. sí. Y bueno, y eso es justamente lo importante de hablar también de la historia, ¿verdad? Porque muchas veces hay algunos patrones que se siguen repitiendo, ¿verdad? Y a veces hemos hecho oídos sordos a lo que ha sucedido o simplemente lo queremos evitar. Pero, y eso es lo bonito, de justamente hablar de la historia y bueno, y retomando un poco el tema, qué bonito aprender sobre cómo la ciudad en la que vivimos y la que viviste por muchos años y de la cual investigaste tanto tiempo, comenzó a evolucionar, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es hoy. Así que, bueno, tal vez si nos comentas un poco ahí de qué vamos a conversar hoy. Sí, claro. Bueno, hoy la he titulado el conversatorio en Sánchez, los parques y plazuelas de San José entre 1890 y 1930, y es una segunda parte del conversatorio que estuvimos la vez pasada sobre la transformación del espacio público y la formación de los primeros parques y plazas de San José. Pero hoy la idea también es para un poco introducir el tema de los ensanches para como entender cómo es que se dio a finales del siglo XIX un nuevo modelo de crecimiento y en qué consistió eso. Entonces, Ujú. en la primera, eso es un poco lo que vamos hoy a hablar y vamos a hacer la misma dinámica. Voy pasando las fotografías conforme voy hablando con este sistema que hemos inventado aquí en Zoom, que Claro, claro. ha funcionado bastante. Sí, es un buen Sí, complemento las imágenes para todo lo que nos vas conversando, así que me parece excelente, Florencia. Así que vamos a ver sobre bueno, muy cómo bien. vamos a comenzar. Sí, entonces, esta vez, como dije, nos vamos a centrar en otras zonas de la ciudad fuera de ese eje de poder este-oeste que Ujú. analizamos en la conversación anterior, donde se destinó la mayoría de los recursos urbanos en esta época y donde se dieron las mejores y más importantes transformaciones del espacio público. Pero para contextualizar el crecimiento en esta primera fase de cambio urbano moderno en San José, voy a hacer una pequeñita introducción de por qué la ciudad comenzó un nuevo proceso de crecimiento urbano y cómo se comenzó a dar una nueva segregación del espacio urbano, que nos va a permitir entender la diferenciación de la adjudicación de recursos para los parques urbanos también. Entonces, en esta primera parte de la conversación me voy a referir de forma sintética al ensanche urbano, qué significaba y cómo se llevó a cabo, y posteriormente hablaré de los parques y plazuelas que no pudimos analizar en la conversación anterior Ujú. de hace un mes ya. Perfecto. Entonces, bueno, en la década de 1890, bueno, esto es un plano de San José Ajá. que yo elaboré justamente en mi libro de la modernización entre cafetales, que resume un poco este proceso del ensanche. Entonces, lo que vemos aquí en la parte que es gris, esta Ujú. era la cuadrícula colonial, Ok. ¿verdad? Estos eran los límites de esa ciudad colonial que se mantuvo en una gran parte del siglo XIX, hasta bien entrado en 1860, Sí. 70, en los 70 es donde comienza un pequeño preámbulo de lo que fue este ensanche, que va a ser hasta hacia la zona del este, pero oficialmente dentro de la municipalidad de San José,
las políticas de ensanches, se dio una ley de ensanches en los años 70, 80, y fue hacia 1890 donde se da un proceso muy específico de ensanches hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, esta es la parte, la gris, la cuadrícula, y se va a ensanchar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y oeste. Entonces, las partes que son rosadas son la primera fase del ensanche como de 1890 hacia 1900. Luego las verdes es la siguiente fase y las lilas son más o menos de 1910 a 1920. Pero este mapa vamos a ir a venir y ir varias veces a volver para poder entender cómo va cambiando la ciudad. Buenísimo. Entonces, fue en la década, especialmente de 1890, que marcó el inicio de esta nueva fase de crecimiento en la historia urbana de San José, que amplió la cuadrícula. Entonces, el ensanche es eso, el ensanchamiento de esa forma cuadricular que hasta ese momento había predominado, pero dentro de un nuevo proceso de segregación urbana, diferente a la jerarquización urbana heredada de la colonia. Entonces, ¿qué era la jerarquización urbana? Bueno, volvemos aquí a este mapa. La plaza central era el espacio de poder. Alrededor de él estaban los edificios principales, de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, y luego, entre más cercano a esta plaza, más poder se tenía, más poder político y económico. Entre más alejado el asentamiento de este lugar, menos poder se tenía. Pero a final del siglo XIX, esta forma de asentarse en la ciudad cambió como parte de una transformación política, económica y social. Entonces las élites comenzaron a salir del centro hacia barrios exclusivos. En el caso de San José va a ser hacia el norte con la formación del barrio Amón, el barrio Toya, Aranjuez, hacia el noreste. Y bueno, primeramente fue un desplazamiento dentro de esa misma cuadrícula hacia el norte alrededor del Parque Morazán, como lo vimos la vez pasada, hacia 1890. Pero cuando ya se configuraron esos barrios como producto de las primeras propuestas de ensanche, entonces ya las élites se fueron a vivir a zonas específicamente alejadas en ese momento del centro de la ciudad. Claro, y ¿verdad? concentrados entre Y luego ellos. también, ¿cómo? Sí, como zonas concentradas, como muy exclusivas, ¿verdad? Que es una zona donde solamente vivía gente con cierto nivel, poder adquisitivo, ¿verdad? De influencia. Primordialmente, exactamente. Y bueno, entonces ese proceso se da hacia finales de la década de 1890 en el caso de San José. Disculpen que realmente hace mucho calor. Bueno, por si acaso, para que la gente sepa, ahora Florencia está en Helsinki, ¿verdad? Uno se imagina que Finlandia siempre hace frío, ¿verdad? Y bueno, y aquí más bien está mucho más caliente en este momento Finlandia Claro, que como estamos ahorita aquí en San José, ¿verdad? En Costa Rica. Así que claro. interesante hasta ese dato por ahí. Es cierto, sí, ni nos presentamos, pero sí, mi nombre es Florencia Quesada, pero claro que ya nos conocemos de las otras conversaciones. Yo soy historiadora y trabajo en la Universidad de Helsinki, investigadora aquí en Finlandia, pero hago historia urbana de Centroamérica y bueno, me dedico especialmente a diferentes investigaciones en América Central. Y aprovechamos de paso, Florencia, porque muchas veces la gente nos ha preguntado en las conversaciones anteriores sobre tu libro, ¿verdad? Que está en el barrio Amón, que es el enfocado, ¿verdad? Justamente en esa zona, y también el de San José, la modernización entre cafetales, ¿verdad? Que son dos libros para, justamente de ahí está saliendo esta imagen, ¿verdad? De la que estamos conversando. Exacto, justamente. Bueno, entonces a este crecimiento, retomando la idea, se le llamó el ensanche, porque la cuadrícula se extendía o se ensanchaba en los 4 puntos cardinales. La dirección de la expansión, entonces, va a estar determinada por la calidad de la tierra, que fue esencial para esa segregación urbana, y que definió también el valor de la tierra y por ende el lugar del asentamiento en la ciudad. O sea, si tenía el poder adquisitivo va a poder comprar lotes hacia el norte, o si no, se va a tener que ir al sur, ¿verdad? Y
y fue la expresión, por supuesto, de las divisiones sociales dentro del espacio urbano, en una nueva dinámica de apropiación de la tierra. ¿Cómo lo analizó Luis Guillermo Salazar? El cambio en el uso del suelo en la ciudad de San José fue ya muy evidente en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, el casco central, que es alrededor obviamente, de esta zona, alrededor de la Avenida Central, de la Segunda y Calle Central, ya era predominantemente comercial, y eso produjo un desplazamiento del sector residencial hacia las nuevas zonas en expansión, como estábamos hablando anteriormente, y que fue posible por el crecimiento urbano como parte de ese ensanche. Entonces, a grosso modo, porque hoy no podemos hablar de eso, quizás en otra conversación podemos hablar ya de ese proceso de apropiación en Amón o en otros lugares, pero a grosso modo las áreas hacia el norte, al este y algunas zonas hacia el oeste sobre el Paseo Colón, con las mejores condiciones topográficas, como ya lo hemos dicho, y de terreno, fueron destinados a las élites y las clases medias. Mientras que el sur y el noroeste, con las peores condiciones de terreno y los precios más bajos de la tierra, se consolidaron como los barrios populares y también donde se asentaron pequeñas industrias y algunos centros educativos como el Liceo de Costa Rica, que se va a construir hacia el sur. Y ahora vamos a ver algunas fotografías de esto. En San José, este denominado ensanche entre las décadas del 90 y 1920 se va a caracterizar por ser primero un proceso descoordinado, al azar y en relación con los intereses privados. ¿Por qué? Porque los capitalistas urbanos que tenían terrenos, fincas, que terminaban justo en los límites de esa ciudad que estaba apenas comenzando a desarrollarse, ellos tuvieron en sus manos el poder de definir la dirección y la forma del crecimiento de la capital. Porque la municipalidad, aunque había hecho una ley de ensanches, estaban muy conscientes que tendría que haber un modelo urbano de crecimiento, no tuvieron los medios financieros para hacerlo. Entonces, la forma como ellos encontraron que era posible extender la ciudad era que los capitalistas propusieran el ensanche a la municipalidad, y así entonces, por eso vemos que se llamaba el barrio Amón, porque fue Amón Facilio Duplantier que lo planteó, Otoya, igual fue la familia Otoya que planteó la urbanización de esa zona, Laman, así en muchas otras partes de San José. Era iniciativa privada entonces al final. Sí, sí. Y entonces por eso la ciudad crea, como vemos en este mapa también, totalmente desigual va creciendo con respecto a la topografía y a las condiciones de cada finca que se fue urbanizando. Y que da la forma hoy día a San José un poco desorganizada, fuera de esa cuadrícula que sí se había planificado de alguna forma, porque igual San José también fue una ciudad secundaria, no vamos a hablar de eso hoy tampoco, pero tuvo un proceso diferente. Entonces, especialmente a partir de 1915, ya comenzó ese proceso de ensanche continuo y de urbanización de estos barrios. Entonces, es indudable que para la municipalidad era esencial la elaboración de un plan científico, como dije, que respondiera a esas exigencias de higiene, del ornato y la comodidad que tanto hemos hablado. Pero esas aspiraciones, entonces, para reforzar la idea de crear un plan general para San José, nunca se pudieron llevar a cabo durante este periodo debido a esas limitaciones financieras del municipio. Hacia 1870, entonces, como parte de este ensanche, y aquí voy a poner una fotografía que no corresponde a la época exactamente, esta es de 1940, pero como es una fotografía aérea, nos permite ver muy bien. Este es el Paseo Colón del que hablamos antes. Como vemos, un eje muy bien trazado, diferenciado, y luego que era uno de los perímetros de la ciudad en este momento, que es la calle de los cementerios, se va a trazar o delinear hacia 1870, que es esta una de las calles. Y en 1890 se llevó a cabo la construcción de un bulevar en esta calle, la Avenida 10,
en ese entonces, como dije, el perímetro de la ciudad. Y aquí vemos otra fotografía desde esta perspectiva, que es en la calle de los Cementerios, ya es un poco más bajando, ahí donde, después de que pasa uno el cementerio, y se ve a lo lejos, esta es la ciudad de San José, Sí, ¿verdad? eso es la iglesia de la Merced, ¿verdad? Qué Exactamente, bonito. esa es la más, sí. Esta es una linda foto. Y aquí vemos el bulevar que ya se va a formar hacia 1890, eh, el bulevar en este lugar, y vemos entonces el interés de la municipalidad. Decía que la monotonía de nuestras poblaciones, estoy citando, es una de las principales causas que nuestras ciudades no presentan el aspecto gracioso y bello de otras naciones, y de que la elegancia y construcción de nuestros edificios no sea apreciada debidamente. Y por eso la municipalidad pedía la autorización para construir un bulevar en el perímetro de esta ciudad. Idea que no solo concilia, seguía la municipalidad diciendo, la belleza y la higiene de nuestra población, sino que también hará que nuevas construcciones se levanten en lugares más despoblados y de vida y prosperidad a esta parte de la ciudad. Entonces estaba muy clara la idea de que el bulevar, como concepto, podía atraer a que más gente llegara a vivir ahí. Claro, le da un Hacia mí, atractivo. claro, exacto. Y hacia 1897 el gobernador de San José, Manuel Montalegre, mandó a sembrar árboles en este bulevar, y la mayoría que fueron donados por el doctor Tomás Kalneck, que era un doctor muy, muy reconocido de la época, que fue por algunos meses hasta incluso director del asilo Chapuí en 1890. Pero, curiosamente, analizando este proceso de siembra de árboles, desafortunadamente los árboles luego se cortaron a finales de la década de 1920 en Ah, otro proceso de modernización, cuando se asfaltaron con pavimento las calles de San José y se mandaron a cortar todos qué los pena, ¿verdad? árboles. Porque eso te iba a decir, porque se veía todo tan verde y ahora uno ve tan pelada, ¿verdad? Esa es la avenida 10, entonces. Sí, sí, imagínate. Qué Entonces, pena. esas son las contradicciones de la propia modernización, y que ha caracterizado mucho esta idea de que siempre hay un árbol y la gente quiere como cortarlo, ¿verdad? Que uno no Sí. entiende por qué no puede convivir o promover más los árboles en la Claro, ciudad. claro, y todos los beneficios que le dan a una ciudad, de por sí, que son muchos, hasta económicos. Exactamente. Entonces, bueno, aquí solo como por fines Ujú. ilustrativos vemos otro de esos bulevares, que esta es la calle hacia el sur, que da, al final de esta calle estaba la estación del Ferrocarril al Pacífico, 1910, y Sí. luego vemos otra de estas tomas. Esta era que también una de esta calle, que esta era del doctor Echandi, esta casa que está aquí en la esquina, y por eso el fotógrafo entonces va a, a enfocarla. Pero entonces vemos ahí muy bien también la misma idea de la avenida arborizada, Claro, qué bonito que como, se veía, ¿verdad? Cómo cambia, ¿verdad? sí, Completamente el paisaje. claro, como la avenida de las damas, ¿verdad? Pero Exactamente. en otro contexto podemos ver como la diferencia. Entonces, bueno, eso lo quería así como tener como con fines ilustrativos. Pero, bueno, y otra solo como para recordar, que luego encontré la fotografía. Esta es una foto del Parque Central cuando era mercado. Ah, qué Todavía bonito, qué bonito. cuando se celebraba el mercado, que la vez pasada dije que tenía esta fotografía y ahora pensé que la voy a incluir, Qué y para que interesante. la vean, cuando todavía, aquí se ve la reja del Parque Central, Sí, pero sí, dentro estaba todavía celebrándose el mercado sabatino de abastos, sí, como la feria ahí, como quien dice. o la feria, sí. Pero bueno, entonces otro de los ensanches hacia 1890 se llevó a cabo en los alrededores del Hospital San Juan de Dios. Y ahora voy a volver aquí a que es más o menos como esta zona de acá en rosado. Se ve ahí el puntero, donde lo Sí, estoy. no, no se ve el puntero. Ah, no, se ve, ok. Eh, entonces, ven esta línea roja que está aquí de la avenida. Se ve en el mapa. Vamos a Eh, ver.
Sí, la la línea que parte, está en la parte inferior de la trama gris, ¿verdad? Está la cuadrícula exactamente, gris, abajito encontramos una línea de color rojo, ¿correcto? sí. Ujú, Bueno, esa es como hacia esa parte de la Merced, un ujú, poquito más hacia abajo, ok, bueno, esa zona comenzó bueno, me va a quedar, aunque este no va a corresponder con ese, pero ahora vamos a volver a ese. Pero bueno, lo que quiere decir que este ensanche ujú, hacia 1890 se llevó a cabo en los alrededores del Hospital San Juan de Dios, más o menos hacia esa zona de ahí, ujú. donde se expropió parte de la finca del expresidente Bernardo Soto, Ah, del que que- teníamos, ujú. sí, que habíamos hablado antes. Exacto, Eh, con el Parque Morazán, mucha relación. exacto. Y el propio Soto fue el que presentó este proyecto de ensanche en parte de sus fincas. Lo interesante es que, bueno, él decía que él presentaba ese para extender la población y llevar ornato hacia esa zona de la ciudad, que no era realmente también un poco los límites de San José hacia ahí. Y la urbanización y venta de los lotes tenía como objetivo atraer a sectores populares, como lo manifestaron las autoridades municipales. Está la propiedad, decían ellos, por lo módico de su precio, más alcance de la gente pobre y por allí se extenderá la población, dándole más ornato con las nuevas construcciones que se harán de ese lado. Pero Claro. interesante es que en el mismo tiempo que Bernardo Soto propone esta ensanche al sur, Ujú. propone hacia 1892 también la urbanización de lo que va a ser después el barrio de Aranjuez, Que pero son... con otras condiciones Ujú. más para barrios de la élite y una urbanización muy diferente. Entonces la misma persona va a proponer dos modelos diferentes en dos zonas extremas de la Sí, ciudad. tenía para mercados Entonces, distintos, digamos. exactamente. Entonces ahí vemos cómo hay un proyecto muy específico de cómo se va constituyendo y se van asentando los diferentes sectores promovido por este tipo de acciones, ¿verdad? Claro. Políticas y inmobiliarias, que no es casualidad que esto se ha llevado de esa forma. Eso es lo importante, más importante de quizás retener de esta conversación, que la ciudad es una construcción social de poder, como dice Henri Lefebvre, que es uno de los ideólogos más importantes urbanistas, que el espacio no es neutral, siempre hay como unos intereses detrás de cómo se construyen las ciudades, ¿verdad? Y luego, por su parte, la extensión, volvemos otra vez al mapa de esta zona. ¿Cómo lo voy a explicar? Que vemos al final de la línea roja, después aquí esta parte rosada, Correcto. eso va a ser alrededor de la Soledad, que es ahora la otra zona de la que vamos a hablar un poco más. Entonces, por su parte, la extensión, voy a poner ahora sí las fotografías para que vean acá la fotografía. Por su parte, la extensión del barrio de la Soledad fue propuesta en 1892. Lo que quiero que vean en esta fotografía, que se ve muy claramente, por eso puse esta vista, es que la ciudad, está la iglesia y aquí al fondo, mejor no voy a mostrarlo con el dedo porque no se ve muy bien, pero atrás Ujú. comenzaban los campos y las fincas inmediatamente. Como Ok. vemos, se acaba el casco urbano Sí, ahí, ahí se ve no que había no más, había nada, nada, nada. no había nada. Entonces, esa es la iglesia de la Soledad al fondo, y hacia 1892 fue cuando Pantaleón Córdoba, que era dueño de la mayoría de estas propiedades en esta zona, propone la extensión del barrio de la Soledad para construir y ampliar las calles al suroeste de la zona en el punto llamado El Turrujal, que esa zona se le llamaba así en esta época, ya que en esa época las calles son muy irregulares y se pueden rectificar dejando el ancho de 14 metros. Entonces, a lo que él se refería es esa ley de ensanches, que especificaba el tamaño de las calles. Y por eso esa calle está un poco más ancha Ujú. que otras calles. Córdoba donó entonces los potreros de su propiedad para la extensión de la ciudad hacia el sureste, en esta parte. En ese caso, él sí donó parte de estos terrenos, no todos. Qué En interesante. 1800, sí, Pantaleón Córdoba.
En 1893 se propuso el embellecimiento de los alrededores de la Iglesia de la Soledad, porque claro que, voy a poner esta otra foto para que vean, esta es una de las primeras fotos, donde ya se van estructurando esos dos parquecitos o espacios públicos nuevos, que luego se van a ir transformando muchas veces, como lo vamos a ver aquí. Por suerte tengo muchísimas fotos que van a ver cómo se va transformando este espacio, ¿verdad? Para entender un Entonces, poquito, Florencia, perdón, lo que se ve al fondo a la izquierda es el colegio, señoritas. esa torre es el observatorio, El de el la del derecha, museo. sí. Pero hacia la izquierda, ¿qué es lo que se ve? Ah, ese sí, ¿Y ese ese colegio, es el, señorita? exactamente, Ah, ok, sí, ese para es el, entender. Aquí estamos, como quien dice, donde hoy está la Iglesia de la Soledad, viendo el bulevar de la Avenida Cuarta hacia eso, el oeste. eso. Ok, Ujú. excelente, Y ahí excelente. está el observatorio del Museo Nacional, que Ah, estaba en ese el museo en esa parte. cierto, un Ujú. detalle interesante que yo creo que no todo el mundo conoce, que el Museo Nacional estuvo ubicado por esa zona primero. Claro. Y el colegio Señorita, sí, que ya se había de recién fundación, ¿verdad? Para ese momento. Qué bonito. Entonces, en 1893 se propuso el embellecimiento de los alrededores de la iglesia, como decía, y se expropió a Pantaleón Córdoba el terreno necesario para completar el callejón del norte y armonizarlo con el del sur. O sea, ese espacio de esos dos parques simétricamente. Y que los pequeños parques formados en la vecindad sirvan de solar y paseo a los habitantes de esta ciudad. Entonces vemos claramente la función que cumplía el parque. Bueno, tenía que haber un lugar de ornato, de esparcimiento, Claro. y es importante esa idea de que había que construir un parque. Entonces, bueno, además de los parques principales, entonces, corazón del espacio simbólico de poder en San José, también se construyeron estos otros parques secundarios, de los cuales hoy vamos a hablar más que todo, como la función importante que van a cumplir las plazoletas de la Soledad. Y vamos a ver qué interesante todos los momentos históricos que ha sufrido ese espacio hasta el día de hoy, que ha sido un lugar muy polémico. Hace unos años atrás, de eso vamos a hablar un poquito después. Pero como el espacio se va transformando a través del tiempo, pero el espacio público cobra un sentido diferente. Eso es lo que como quiero como recalcar aquí. Como este espacio, entonces, aunque se dijo que tenía que hacerse un parque, aquí tenemos una foto, hacia más o menos 1899 se construyó un mercado de abastos, frutas y verduras en donde estaban esos espacios para los parques. Y fue Lorenzo Durini, el contratista del nuevo rastro al sur de San José, y bueno, como sabemos, una de las familias de constructores más importantes, no solo en Costa Rica, sino en todo Centroamérica, los Durini, que trabajaban, eran unos capitalistas que hicieron trabajos en Guatemala, en El Salvador, y también en Ecuador, en muchas partes. Eran Estuvieron en varios realmente, países, qué interesante, ¿verdad? sí, ese es un tema muy interesante que hay que desarrollar en un futuro. Hay unos historiadores del arte en Costa Rica que están comenzando a trabajar un poco sobre ese tema. Qué bueno, qué bueno. Y sí, los Durini hicieron la mayoría de los monumentos en Guatemala. En eso estoy trabajando ahora. ¿Verdad? Hubo un Durini Entonces, en Guatemala también hizo monumentos, entonces. sí, porque eran varios hermanos, entonces algunos estaban en Costa Rica, otros en Guatemala, en El Salvador también, y sí, de eso podemos hablar otro día, pero Claro. hoy nos Buenísimo. concentramos en este. Y bueno, entonces se construyeron dos galerones para el mercado de la Soledad, divididos por una calle, como lo vemos en la fotografía, conocidos como los mercaditos. Y mucha gente por muchos años siguió hablando ahí de los mercaditos de la Soledad, De la se Soledad. referían. Sí, digamos, otras generaciones como más grandes de tus abuelos Que tú vas a tener la o de referencia de los mercaditos. los Esa era la referencia de mercaditos. ese lugar. Más que la Soledad, esa era la zona de los mercaditos, entonces, los mercaditos de la Soledad. Sí, sí.
Pero luego, un año después de la inauguración de estos mercaditos, se mencionaba que el Mercado de la Soledad no tenía casi ningún movimiento, probablemente por la lejanía del centro y ser Claro, una zona en crecimiento. había poca Y que población. claro, y la mayoría de la población seguro iba a comprar al mercado central. Entonces, el mercado cerró solo unos años después de la construcción y lo único que quedaron fueron, como lo vemos en esta otra fotografía, lo único que quedaron fueron las rejas de hierro que delimitaron el entorno de los parques y que Ah, qué luego se interesante, sí. sembraron de árboles durante la década de 1910. Sí. Durante la tiranía de los hermanos Tinoco, en 1917-19, los cuales hemos ya hablado también en otros espacios públicos, los estudiantes de los liceos de la zona, como el Liceo Costa Rica, el Seminario y también las estudiantes del Colegio de Señoritas, tomaron este espacio público y protagonizaron muchas protestas contra la dictadura de los Tinoco. Por Interesante. lo que sí, en la década de 1920 fue cuando con la llegada de Julia Costo, en honor a la valentía de los estudiantes, se rebautizó como la calle de los estudiantes. No tengo el dato exacto de cuándo fue exactamente el año, pero creo que es alrededor de 1922. Me puedo imaginar, no he logrado encontrar ese dato. Y ellos tomaban, Pero perdón, estas placitas que estaba viendo, ahí se reunían los estudiantes y las estudiantes. sí, parece que, bueno, se reunieron en diferentes, porque no los dejaron reunirse en el Liceo de Costa Rica, entonces ellos decidieron tomar las calles y se reunieron en diferentes puntos. No conozco con tanto detalle cómo fue la trayectoria que siguieron, y probablemente, no sé si fuese el mismo día en que fue la quema de la información, porque es el día en que se habían reunido especialmente estudiantes con las maestras, muchas de ellas lideradas por Carmen Lira, ¿te acuerdas? Que Claro. fueron a la quema de la información, que fue muy importante para la caída del régimen. Pero hacia 1922 es interesante porque va a sufrir otro periodo como de transformación, porque durante se decidió extender la ruta del tranvía hacia el sur de la ciudad para conectar esa zona, porque ya se había estructurado, Claro. se había ensanchado esa zona, ya vamos a hablar un poquito más de eso, y Cleto González Víquez, nuevamente, que es un personaje muy importante dentro de este periodo de modernización, él era presidente municipal en este momento. Y entonces la línea del tranvía va a llegar hasta la Plaza de la Colección o la Plaza González Víquez, de la que vamos a hablar justamente ya casi. Excelente. Plaza de la Colección, decís, interesante saber eso, ¿verdad? Que ese fue el nombre original de esa zona. Se le llamaba la Plaza de la Colección. Y aquí ya te voy a mostrar. Ah, no, se me vino acá, espérate un minuto. Ah, bueno, esto es nada más para que vean, esta era la calle, esta que es la calle del Paseo de los Estudiantes hoy día, pero así lucía hacia 1914, cuando ya se había estructurado. Esta es la calle de esos terrenos que Córdoba, Pantaleón Córdoba, había donado a la municipalidad para hacer una calle de 14 metros. Y por Sí, eso grandísimo. es ancha, ¿ves? Sí, se nota Entonces, ¿dónde completamente. se nota la diferencia? Sí, 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 que ahí sí. es donde va el bulevar del barrio chino, ¿verdad? Del que ya ahorita vamos a hablar. Y luego, bueno, posteriormente fue en 1937. Ay, puchis, se me quedó aquí la foto. Creí que la había puesto acá. Bueno, ahora ya la vamos a buscar, pero como eso ya sobrepasa el periodo que estamos tratando, pero luego ya en 1937, durante el periodo de León Cortés, se va a nuevamente reestructurar este espacio y se va a modernizar con o rebautizar la vía como el Paseo de los Estudiantes hacia 1937. Ahorita ya voy a encontrar la foto porque cometí un error y no la subí aquí.
pero nuevamente va a cambiar de función. Y ya para cerrar, fue durante, como sabemos, hace algunos años, con la iniciativa del alcalde de San José, cuando se transformó nuevamente esta zona, con la idea de crear un barrio chino, y hubo una inmensa polémica porque se quiso un poco borrar dentro de la historia de la ciudad este paseo. Sí, Y toda bueno, la época y la importancia que tienen los estudiantes, las estudiantes y profesoras y profesores, ¿verdad? Para derrocar a la dictadura. Que eso, claro, entonces creó una gran polémica con toda la razón, por tratar de crear como una nueva tradición, gracias a que el gobierno chino había dado mucho dinero para la fundación de este barrio chino, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí vemos cómo la ciudad es un espacio de, de, de conflictos y también de luchas dentro del espacio, muchas claro, veces. a través de toda la historia y seguiremos seguramente en la misma, ¿verdad? Hasta es infinito. Claro, y fue, claro, un proyecto bastante fallido, justamente muy artificial, que no fue lo que se esperaba. Y desde el punto de vista de infraestructura se inundaba, fue un proyecto bastante polémico. Pero bueno, de eso no vamos a hablar aquí, sino vamos a continuar por la vía para llegar a la otro espacio de transformación de este periodo, que se llamaba la Plaza de la Colección. Y aquí vemos, este es el plano original. Desafortunadamente el formato de Zoom me corta un poco el plano y no lo puedo ajustar. Pero para que lo vean, este es el plano original de la formación de la Plaza González Víquez. Que atravesaba Y por ahí bueno, el tren, qué interesante es eso, ¿verdad? sí, a esa siempre atravesó la plaza, y a diferencia del noreste de San José, el sur de la ciudad no conoció, como vemos, el mismo florecimiento de espacios verdes. Pero una de esas primeras propuestas para crear una plaza en esta zona fue hecha en 1907 por el Ministerio de Fomento, que fue cercana al Liceo de Costa Rica. Y para que vean una foto, aquí incluye el Liceo de Costa Rica, como lucía hacia principios, finales del siglo, porque esta fue por los hermanos Painter, así era a finales del siglo Qué XIX, bonito. esa calle cercana al Liceo de Costa Rica, y por eso la idea era crear un espacio para que los estudiantes del liceo pudieran ir a jugar fútbol, que Ah, era, eso fue parte de la motivación, entonces. fue de alguna forma, de muchas formas, parte de la motivación. Y se escogió esta zona cercana al liceo y a los talleres de obras públicas del Estado, que estaban donde hoy día es el MOP, Claro, claro. esas bodegas del MOP. Y el ingeniero que diseñó estos planos de la plaza fue Daniel González Víquez, el hermano de Cleto González Ah, qué detalle. Víquez. Y después, en esta época todavía se le conocía como la Plaza de la Colección, porque era una zona popular. Pero luego se va a cambiar por eso le he llamado la Plaza de la Colección, al padre modernizador, que fue Cleto González Víquez, ¿verdad? Y la forma de esta nueva plaza quedó definida por estos dos ejes viales, la ruta del ferrocarril del Pacífico, que atravesaba aquí, como se ve en el mapa muy bien, de norte a sur, y la municipalidad aprobó la ampliación y rectificación de calles para la formación de esta plaza al este del Liceo de Costa Rica hasta 1910. Y para tal fin compró Arturo Wolf, que era un capitalista dueño de muchos de los aserraderos que se encontraban en esta zona precisamente. Y él era el gerente de Costa Rica Lumber Farm Company, Arturo Wolf. Él fue el que construyó la mayoría de casas de madera en San José en este periodo. Y entonces Arturo Wolf se le compró el terreno alrededor de 25,000 metros cuadrados y se expropió y permitió completar la compra del terreno a otros vecinos de la zona. Y eso fue la base para la formación de la Plaza González Víquez.
Entonces, relegada al sur y asiento de los primeros barrios populares y de pequeñas industrias en sus alrededores, porque aquí se encontraron muchos aserraderos no vamos a hablar ahora, pero bueno, aquí, aunque sea puse una fotografía, esta es el laberinto, fue el primer proyecto de un barrio popular que no incluí los planos porque no me quería extender demasiado, porque si no me pongo a hablar de eso, pero fue el proyecto de un barrio popular en esta zona sur y esta era la fachada de esas industrias. Entonces la idea era hacer el asentamiento o la construcción de las casas de los obreros a la par de la industria, para que Claro, quedara. que quedaran cerca. Llegaban caminando muy cerca, sí. A la par estaba. Y ahí habían telares, una fábrica de jabón, diversas pequeñas industrias. Y eso fue justamente en toda esta zona al sur de asentamientos populares. Y Muy aquí, interesante. esta es otra foto que quería incluir porque en todo este imaginario fotográfico que tenemos en los álbumes de San José, hay muy pocas fotos de los barrios pobres de San José. Esta la encontré de casualidad en unos archivos. No se refería a los barrios populares, sino que a la calle que daba a una empresa de un capitalista, pero entonces decían que la calle se había ampliado. Pero entonces, para dar una idea de cuáles eran las condiciones de vida de los sectores populares al sur de San José, muy diferentes de la elegancia de ese eje de poder que Claro, hacia antes el norte. había Y esto mostrado. es que Sí. como por los alrededores de lo que estamos hablando, de la plaza de la colección. Sí, un poco hacia esa zona. No la he ubicado exactamente cuál calle es, pero es hacia los tanques de agua que había ahí también. Entonces, Interesante, sí, para un poco la entender carreta, los bueyes, ¿no? esta segregación y división de clases en San José a finales y principios del siglo XX, ¿verdad? Y entonces decía que el Estado y la municipalidad no tuvieran el mismo interés en la pronta transformación de esta plaza, de la Plaza González Víquez, y hubo una inversión muy diferenciada en el espacio público de San José. Eso es lo que más me interesa recalcar en este periodo de transformación urbana. Las cosas comenzaron a cambiar un poco cuando la plaza fue rebautizada con el nombre del padre de la modernización urbana, Cleto González Víquez, y la conclusión de un nuevo ramal del tranvía en 1922. Entonces, como parte de eso que llegó, el tranvía comunicó esta zona con el puerto de San José, comenzó una mayor inversión aquí en la plaza para transformarla, y esto se dio otra vez cuando, como dije, González Víquez fue presidente municipal de 1922 a 1923. En 1922, la municipalidad reguló el uso de la plaza para alternar de manera equitativa la práctica de deportes entre el fútbol y el béisbol. Y esto es interesante porque después se va a construir ahí el estadio, el único estadio de béisbol. Claro, No sé si es el Escarré. el Escarré, exactamente, en esa zona. Y ya había como una tradición ahí de juego de béisbol. Qué curioso eso, Y nunca lo había pensado así, ¿verdad? Como que sí, él lo habrá hecho, que sea ubicado ahí y que yo no sabía que ya se practicaba en la plaza Cleto González Víquez, ¿verdad? Qué interesante sí, el tema sí, del béisbol, ¿verdad? el tema de, sí, hay un historiador que ha hecho la historia del deporte en Costa Rica y habla un poco sobre eso. Y bueno, en todo caso, ahí se da uno cuenta de la importancia que comenzó a tener la plaza y claro, la cercanía del liceo, como dije, le brindó a los estudiantes un importante espacio público para el deporte y la diversión. Claro, claro, Y qué bueno. también finalmente se construyó la alcantarilla en 1923. Vemos igual el mismo proceso como, por ejemplo, en la Plaza de la Fábrica, ¿verdad? Hasta que no se va complementando con todos esos cambios para la higiene y de infraestructura, entonces no puede haber una transformación más grande.
Entonces, esta alcantarilla se terminó en 1923, aunque ya se había aprobado la alcantarilla desde 1919, pero todo iba un poco más lento. Toma tiempo. Sí. Y también la otra cosa importante es que en la plaza se comenzaron a celebrar las fiestas cívicas y se Ah, instalaron los ok. juegos mecánicos, pero esto fue como un proceso que fue cambiando a través del tiempo y se trasladó. Esta es la foto también que te había prometido la vez pasada. Este es el redondel de toros de la Plaza de la Fábrica, La de la fábrica, ok. o Parque Ujú, España. ujú, ujú. Y luego entonces se trasladó, esta ya son los toros a la tica, ya en la Plaza González Víquez. Qué Esta es la curioso. foto. Sí, qué Sí. interesante cómo se trasladó, ¿verdad? De la Plaza de la Fábrica ahora a la Plaza Víquez, bueno, antes de que terminaran Zapote. Entonces ya estás en Plaza Víquez. Este ya es en Plaza Víquez, en las fiestas cívicas, de verdad, de fin de año, que como no eran durante, solo a finales del año que se Ujú. celebraban. Y también luego ahí hubo esa vocación de poner todos los juegos mecánicos, que vos sos muy joven todavía, pero todavía a uno le tocó ir. Y había como toda esa idea de un pequeño parque de diversiones, ¿verdad? Que era Plaza Víquez, y uno iba a subirse a los caballitos, a darle vuelta a Qué la Plaza bonito. Víquez. Sí, Era un sí, es. centro como muy familiar. La gente iba a ir de los fines de semana con los chiquitos y así entonces para poderlo Sí, llevar sí, a comer y hacer diversiones. sí, sí, todos tenían su foto ahí en el caballito de Plaza Víquez, Qué vacilo. pero eso ya después cambió, ¿verdad? Y este, el otro parque que va a crearse en esta zona es el Parque de la Dolorosa, del cual no tengo ninguna fotografía, que eso muestra también esta importancia, ¿verdad? Porque en los álbumes fotográficos no se incluyeron muchas de estas zonas del sur, a menos que fuera un edificio importante como el Liceo de Costa Rica o que fuera parte de esa infraestructura de la modernidad. La Dolorosa, en honor a la iglesia construida frente a la plaza, al sur de Ujú. la ciudad, tuvo la función y el aspecto de plaza colonial hasta inicios del siglo XX. Y no aparece en ninguna fuente fotográfica, como dije. La Plaza de la Dolorosa no fue una de las prioridades del municipio, por supuesto, para su transformación y embellecimiento, y por su ubicación geográfica probablemente. Y aunque se había iniciado la construcción de la iglesia desde mediados del siglo XIX, no fue hasta 1896 que la iglesia de la Dolorosa se concluyó. Ah, no Y sabía en yo el año. estas Ujú, ujú, Ajá. Y en estas plazas periféricas lo interesante de ver es que aunque se hicieron muchas peticiones de los vecinos, los proyectos no prosperaron tanto para transformar en un parque. Y generalmente se justificaba la falta de fondos. Para algunas zonas de la ciudad sí había fondos, pero para otros quizás no. Y ujú. fue gracias y principalmente a la organización y acción comunal que las plazas se transformaron en parques. Esto es muy interesante. Y va a pasar lo mismo con el Parque Carrillo, Braulio Carrillo, que es el otro frente al Hospital San Juan de Dios, que ya vamos a hablar de eso. Esa proposición hecha por un ciudadano, no, en esta época un ciudadano hizo una proposición para que le dieran en arriendo una parte de la plazuela de la Dolorosa, y porque él quería hacer ahí un cesteo para carretas y ganado. Pero la municipalidad le denegó la propuesta porque decía que ese tenía que ser un lugar para el ornato del vecindario. Y lo más propio sería hacer un parque. Pero la municipalidad no lo construía. Sí, nada Pero más no le aún da así, permiso, pero tampoco hacía nada. sí. Y en 1903 se nombró a la Junta Edificadora, presidida por Fidel Tristán, que era un intelectual muy importante de la época, para convertir la plaza en un parque gracias a la iniciativa de los vecinos. Y luego, bueno, ya para también hablar un poquito sobre otra de las transformaciones importantes aquí, es eh, que también se crearon muchas plazuelas o squares, como se le llamaba en inglés, en otros espacios de la ciudad, como por ejemplo, bueno, este que está frente a, que Ujú. sabemos muy bien
La frente Guamora. al Teatro Nacional, la plazuela Juan Mora. A pesar de la diferenciada inversión en los nuevos parques urbanos, lo que fue evidente en este periodo fue que el inicio de la modernización del espacio público en la transformación de las plazas de herencia colonial en parques le dio un nuevo aspecto y función, como va a quedar patente, por ejemplo, en el directorio de San José, que eran como guías de la ciudad, en 1895, Toniel Pacheco decía ya para entonces que ya no quedan en la capital plazas públicas de importancia, desde que la principal y de la estación se convirtieron en parques y la del hospital la ocuparon para la construcción de la nueva iglesia de la Merced, porque antes, en donde está hoy la iglesia de la Merced, ahí estaba la plaza de la Merced. Hoy solo quedan, decían en 1895, la plaza de la fábrica y las plazoletas de la Soledad, de la Doladora y el cuartel de artillería. Entonces ahí da cuenta de cómo ya se habían transformado esas plazas coloniales que hablamos la vez pasada. Y en 1904 fue el regidor de la municipalidad Ricardo Fernández Guardia, que era un escritor intelectual muy, muy conocido en la época y uno de los intelectuales liberales, quizás entre los más destacados, que él dijo que patentizó cómo, o va a dar cuenta cómo esta élite liberal tenía un proyecto muy claro que había que proyectar en la ciudad. Y él tenía un puesto de mando en la municipalidad y promovió a través de la construcción de una identidad nacional en los espacios públicos. Y él presenta una moción para que ahí se construyan monumentos y se pongan personajes en estas plazuelas. Entonces de ahí viene un poco ese origen de que, bueno, Juan Mora Fernández por eso se va a ubicar ahí. Entonces esa propuesta fue acogida por los regidores de la municipalidad, entre los que se encontraba Cleto González Víquez, por supuesto, Carlos Durán, que era un doctor muy conocido de la época, también un importante higienista de este periodo que va a llevar a cabo la construcción de la alcantarilla y la cloaca, también fue muy importante para todas estas transformaciones. Y a esa primera plaza se le llamó la Plaza Fernández, que vemos aquí en esta fotografía en honor al gobernante liberal Próspero Fernández, y se procedió a reubicar el monumento de... Ay, no, perdón, disculpen. Esta es la de Próspero Fernández, fue que se puso en esta es la pequeña plazuela frente a donde estaba la tienda La Gloria. Donde frente ahí le habían puesto Próspero Fernández, entonces. Sí, sí. Sí, donde están hoy como la Castro Maris, ¿sería hoy? ¿Donde está el monumento a Castro Maris? Sí, sí, exactamente. Ahí estuvo Próspero Fernández, entonces. Sí, exacto. Y luego, entonces, se reubicó ese monumento que estaba antes ahí en el parque. Y luego, perdón, la otra plazuela, que era la foto que tenía, ubicada frente al Teatro Nacional y conocida como Las Arcadas, se le bautizó como Plaza de Mora en honor al primer jefe de Estado de Costa Rica, Juan Mora Fernández. Y aquí vemos la debelización del monumento que se va a realizar durante las conmemoraciones de los 100 años de independencia de Costa Rica, el 15 de septiembre de 1921, donde se dio un remozamiento de esta plazuela y que Manuel Gómez Miralles aquí se ubicó estratégicamente desde el hotel, no, el Hotel Costa Rica no existía todavía, pero desde el fondo seguro de las Arcadas se subió ahí para poder... Sí, todo panorámico ahí. La panorámica de la plazuela. Qué montón de gente, ¿verdad? Sí, muchísima gente. Aquí vemos, por ejemplo, esta otra fotografía antes de que lo que se hacía primero era que se encerraba el espacio como con cadenas y así comenzaba ese proceso de plaza a parque o plazuela a transformarse. Al fondo vemos las arcadas. Claro, hasta ahora lo reconozco. Esta sería la Avenida Segunda, lo que estamos viendo de frente, ¿verdad? Y la Universidad de Santo Tomás. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Donde hoy está el Ministerio de Hacienda.
Sí. Buena foto. No, no, ahí está el banco. Bueno, es que eso se amplió, como es la Sí, Avenida Segundo. sí, como el Ya Banco Popular y así. Bueno, sí, exacto, ya ni siquiera existiría eso porque ahí nada más como la mitad de la calle hoy, ¿verdad? ese es el Banco Anglo. El Ujú, Banco Anglo está un poco más allá, porque esto es ujú. justo frente a, diagonal al Teatro Nacional. Qué buena foto, sí, Bueno, cómo cambió completamente esta zona, ¿verdad? sí. Y esto, bueno, solo como ilustración, porque no me quiero extender mucho, Ujú. vemos cómo todas las plazuelas frente a las iglesias se van a transformar en pequeños jardines. Esta es en el Carmen, este es en la catedral, vemos a un lateral, ¿verdad? Que también ha sido un espacio polémico, ¿te acuerdas? Porque se puso ahí el monumento A Juan de Pablo. Heredia y luego se encerró todo el espacio público. Entonces, como vemos, van sufriendo transformaciones los espacios y a través del tiempo. Y bueno, entonces ya para terminar, el último parque que se va a construir en esta, o se va a transformar esa plaza, Ujú. eh, fue el Parque Carrillo, al padre fundador, que va a ser Braulio Carrillo. Entonces vemos cómo se escogen también los personajes Claro, de vida política. Y originalmente la plaza del Hospital de San Juan de Dios, como dije, se encontraba en el terreno que actualmente ocupa la iglesia de la Merced, donde estaba ahí el Mesón de Mora también. Pero con la construcción de la nueva iglesia neogótica en 1890, entonces se trasladó la plaza frente a la iglesia y al mismo tiempo entonces se le podía llamar la Plaza de la Merced o la Plaza del Hospital San Juan de claro, Dios. queda enfrente de los dos. Claro. Qué Y aquí se difícil. ve cómo no había ninguna infraestructura de nada en ese momento Ujú. y era muy, muy pobre su aspecto, ¿verdad? Eh, Sí, muy y descuidado el espacio. sí, totalmente, totalmente. Es extraño porque ya se había construido el Hospital San Juan de Dios y pensaría uno que hubiera tenido una transformación también, como más acelerada, pero no fue el caso. Y su ubicación hacia el suroeste de la ciudad probablemente fue lo que retardó su renovación y transformación en parque, que no se llevó a cabo solo hasta la década de 1920, que tuvo una nueva apariencia con jardines, bancas y cuando se pone el monumento a Braulio Carrillo. Pero desde 1888 se quería transformar, pero no fue exitoso. Se sembraron algunos árboles, como vemos en la fotografía, y se propuso trasladar la pila de la Plaza de la Artillería a este lugar. Este, pero no se llevó a cabo y en 1905 decían las autoridades que pronto se iba a hacer una apertura de una gran plaza Y ahí se fue donde se encontraban, pateando. sí, los chinchorros. Los chinchorros eran estas, ¿verdad? Pequeñas casuchas de gente muy, muy pobre que prevalecían todavía en la zona. Entonces, lo que da cuenta de cómo era una zona muy pobre y que ellos pensaban que tenían que eliminar esos chinchorros, que eran focos de infección y de pobredumbre social, ¿verdad? Que la pobreza obviamente siempre es un problema para muchas personas, ¿verdad? Ujú, ujú. Y no se transformó en parque. Pero ellos tenían con esa idea de la higiene que había que dar Claro. aire puro al hospital y que por eso había que transformarse en un parque. Qué interesante. Pero Y una pregunta, disculpa, que esta zona, ¿verdad? Que después ocupó la plaza Braulio Carrillo y donde estaba la iglesia de la Merced, ¿era una sola plaza junta o cómo era que estaba dividida? Porque sí, como donde hoy está la iglesia de la Merced, ¿verdad? Era la plaza del hospital, eso estaba junto con la plaza que hoy es Braulio. eso no me queda tan claro si era todo un solo espacio y luego se fue urbanizando, porque como Ujú, claro, todo eso estaba como en terrenos así como fincas, claro. probablemente todavía no se había delineado la calle, pero eso no lo sé exactamente, Roberto, pero me imagino que debe ser como algo así, ¿verdad? Ujú, Y bueno, esta es otra fotografía interesante que en 1910, cuando se dio el terremoto de Cartago, ujú. se instalaron campamentos temporales donde se refugió la población y vemos aquí Ah, las
las tiendas de campaña. ¿Se ve bien ahí? Claro, claro, completamente. Sí, sí, se ven como ranchitos. Ahí ese es en esa plaza del hospital o que después el parque Braulio Carrillo, ¿verdad? Qué bueno que está Eh, eso. sí, en 1918 el Clubes por la Libertad solicitó que se quitaran los alambres de púa que protegían a los árboles de la plaza, porque destruían las bolas, decían ellos. Ah, Pero ellos eso fue jugaban ahí. denegado. Sí, y fue denegado por la municipalidad, ya que la sabana era la zona designada en la ciudad para tal función. Entonces no les permitieron Ah, qué curioso. hacer Entonces, ellos seguro entrenaban en esta plaza, pero la municipalidad lo mandaba más bien allá a la sabana. la sabana, pero claro, la sabana era lejos, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, finalmente la plaza se convirtió en el Parque Carrillo en 1927, del cual no tengo fotografías tampoco de este periodo, y fue el último de estos parques construidos en este periodo, y nuevamente fue gracias a una junta privada de vecinos que se organizaron para la construcción con una contribución de la municipalidad. Y fue curioso porque la municipalidad también, las oficinas se encontraban en esta zona de la ciudad. Ah, estaban por Entonces, acá. sí, y todavía la municipalidad de San José se encuentra en esa parte de la ciudad. Sí, exacto. Entonces, es interesante cómo no se había invertido. Y entonces, la Junta se quejaba, decía que cómo era posible que a pesar de lo gran poblado que estaba y era tan grande el distrito hospital, ellos, la municipalidad y el Estado no les daba muchos recursos para la transformación de este espacio público. Entonces, en efecto, según el censo de 1927, aquí es interesante, vemos como esas grandes desbalances en la aportación de recursos. Ujú. El distrito hospital, a donde se localizaba el nuevo parque, era el distrito más poblado de San José, con casi 20,000 habitantes en ese momento. O sea, más o menos 37% de la población de la ciudad vivía en el distrito hospital. Mientras que en el distrito del Carmen, que era el eje de poder, Ujú. donde se construyeron la mayoría de parques hasta el día de hoy, era el distrito más pequeño de San José, con un 14%, un 14% de la población Qué en curioso. Y sigue 1927. sucediendo, todavía hoy, que el distrito Carmen sigue siendo el menos poblado, ¿verdad? Todavía en San José. Sí, sí, exactamente. Entonces, la Junta solicitó al Congreso el financiamiento para completar el parque, pero nuevamente la propuesta fue denegada hasta que con el tiempo, bueno, y la organización de la comunidad fueron dotándolos de. Entonces, lo importante de entender, quizás ya no vamos a hablar más de otro parque porque me he extendido demasiado ya, no sé ni cuánto tiempo llevo, pero eh, eh, hacia 1930, entonces después de 5 décadas de construido el primer parque en San José, existían alrededor de 11 parques en la capital, 5 de ellos concentrados en la zona burguesa de la ciudad. Además de los parques y las plazuelas que hemos señalado, se construyeron otros jardines frente al edificio de correos y telégrafos. Después, posteriormente, cuando ya se construyó el Club Unión, y el Paseo de la República Argentina, completando con ello el ciclo higiénico y de construcción de espacios públicos en la capital, cuya jerarquía, como vimos, varió según a dónde se ubicaran dentro de la ciudad. La única plaza que por su función continuó con su estatus de espacio abierto fue la Plaza de la Artillería, en pleno centro de corazón de la ciudad. Y la Claro. formación de un espacio público moderno, ya para terminar, representado en los parques y escasos bulevares que tuvo San José a finales del siglo XIX y hasta 1930, fue muestra de este proceso de cambio urbano circunscrito y limitado a las nuevas, especialmente zonas de poder en San José. Excelente, excelente, Entonces, Florencia, ¿no? Qué buen panorama completo, ¿verdad? Cuando conversamos la vez pasada, junto con lo que hemos conversado hoy, todo ese desarrollo que tuvo la ciudad alrededor del espacio público, pero que al final de cuentas también fue desarrollando la ciudad, como lo vimos hoy justamente de esos ensanches que se fueron dando, interesante que fue por iniciativa privada, ¿verdad? En muchos casos, y muy interesante ahora
que muchos de los parques o de las plazuelas fue también gracias al esfuerzo de los vecinos y las vecinas, ¿verdad? Que es muy interesante en estas zonas, a diferencia de los primeros parques que fueron iniciativa del mismo gobierno, ¿verdad? Que quería un espacio de poder, como decías vos. Sí, y que había un interés muy claro del Estado, ¿verdad? Y ya solo para terminar, que te había prometido, está la tarjeta postal del hipódromo que había en las, Ah, el de la que también, sabana. sí, sí, Qué y que bueno del es. cual hablamos antes, que fue después destruido, no, como fue un Qué fracaso, bueno. entonces esta es otra fotografía, es una tarjeta postal Qué bueno. de ese espacio. Y Eso para, lo había construido Minor Kit, era, me has dicho, la empresa Minor Kit. bueno, era una compañía, la compañía del ferrocarril y había varias personas, pero él Ujú, estaba incluido. involucrado. Qué bueno, nunca Pero había visto una fotografía del hipódromo de San José. Qué sí, interesante por eso esto, en la la sabana. incluí porque me había quedado pendiente de la vez pasada. Qué Ujú. bueno, está muy buena, de verdad. Sí, se ve que era muy grande. Me ha mencionado que la gente le da miedo por eso, porque era muy, que le cabía mucha gente y al mismo tiempo la gente pensaba que no era suficientemente resistente, ¿verdad? Sí, 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 era de madera y bueno, tenía ciertas características, pero bueno, Qué eso buena sería foto, entonces qué bueno. disculpe que me he extendido demasiado, No, pero que buenísima, pero Florencia. Muchísimas el gracias. De verdad que es un propósito. tema muy interesante, muy complementario con el anterior. Ya con estas dos tenemos una mucho mejor idea, ¿verdad? De todo este desarrollo que ha tenido la ciudad a través de este tiempo, de todas estas décadas, finales e inicios del siglo XIX y XX. Y no, Claro. increíble, de verdad. Y las imágenes increíbles también. Muchísimas gracias, de verdad, Florencia, por tu Claro. tiempo, Y por es compartir importante pensar, conocimiento. claro, y importante pensar retrospectivamente ahora, por ejemplo, el Parque de la Libertad que se ha construido en los barrios del sur es un ejemplo o un caso ejemplar precisamente porque no se había llevado un espacio o no se había transformado o no se había creado o no se había construido un parque de la libertad, que es un concepto mucho más grande Ujú. y fantástico, ¿verdad? Como sabes muy bien, en esa zona de la ciudad. Y por eso, qué bueno que han podido tener también los sectores populares un espacio diferente para el esparcimiento y para la formación de muchas cosas en ese lindo No, proyecto. completamente, sí, que hasta tiene la parte educativa y todo, ya no solamente recreativa. Ah, Es es muy completísimo. completo. Y qué El bueno. Ujú. tal, un eje de, bueno, de todo, ¿verdad? De circo, es maravilloso ese proyecto. Sí, Sí, de verdad que sí, ¿no? Y qué importante, y justamente retomando esa parte de lo que hemos conversado, el espacio público, ¿verdad? El sí, acceso al espacio público de parte de la población debería ser, es un derecho, ¿verdad? De todas las personas. Es importante democrático, tener claro. un acceso a espacio público de calidad, ¿verdad? Donde uno pueda recrearse, descansar. Lo hablamos justamente cuando comenzamos a hablar en plena época de pandemia. Es tan valioso ahora poder contar con un espacio público para poder respirar y liberar un poco el estrés, ¿verdad? Que todo esto nos genera. Qué importante, Absolutamente. y de ahí la importancia de conocer cómo ha sido la evolución del espacio público en San José y ojalá que no se Y quede ahí, ¿verdad? de promover más espacios de esa forma. Definitivamente, Absolutamente. porque son muy necesarios, ¿verdad? Y ya es hora de seguir construyendo parques, ¿verdad? Que no sean nada más esos parques históricos que hace 100 años o más algunos, y cómo necesitamos nuevos espacios públicos. Eso hablando de San José, y podemos seguir hablando de las demás provincias y cada municipio, ¿verdad? Pero excelente, de verdad que Florencia, un tema muy importante, muy valioso y del cual creo que hay poco conocimiento en general. Así que gracias a vos por iluminarnos sobre esto y bueno, tener un conocimiento mayor e impulsar que haya mejores espacios. Pero muchísimas gracias, de verdad, Florencia. Un Con gran mucho gusto. saludo, un gran saludo Igual, allá a Helsinki. Ojalá que el calor comience a bajar un poquito y suerte ahí con también el tema que me contabas de tu pierna. Ojalá que las cosas mejoren en las próximas semanas. ojalá, ojalá, Roberto. Sí, y cuídense mucho, a seguir encerrados porque los casos siguen subiendo, Se ¿verdad? están viendo para arriba y preocupa mucho. Sí, 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 tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿verdad? Y ese contenido es muy valioso en este momento donde justamente muchas personas están encerradas en su casa. Qué mejor manera que aprender y aprovechar ese tiempo, ¿verdad? De esa manera. Ojalá que sirva de algo. Sí. Bueno, Roberto, hasta luego. Muchas gracias, Florencia. Que la pasé muy bien y un gran saludo hacia el otro lado del Sí, mundo. sí, gracias. Adiós. Adiós.